astral se pueden hacer actividades muy interesantes. Yo creo que ustedes y yo queremos saberlo. Pero yo hablaba de una sensación en la nuca, sí, Javier. Sí, efectivamente. El proceso está muy descrito por las personas que han experimentado viajes astrales. Primero tiene que haber una relajación cuando se induce, ¿eh? Primero tiene que haber una relajación, lo cual lleva a una parálisis corporal. Y luego hay una separación de ese supuesto cuerpo astral, etcétera, donde ocurren dos tipos de fenómenos. O auditivos, que hay unos ruidos muy intensos, se han descrito como un rotor, como unas hélices en la zona de la nuca, y eso puede dar una cierta sensación, bueno, intensa, ¿eh? No se sabe por qué, Javier. No se sabe por qué. Como de hélices. Sí, como de... Nunca mejor dicho, que parece de vuelo. Sí. En la nuca. En la nuca efectivamente debe ser la separación, ¿no?, de ese plano físico del plano más astral, como se quiera llamar. A veces son sonidos y otros viajeros astrales, lo que han descrito, son imágenes, es decir, como chisporroteos, como luces, como rayos, etcétera, ¿no? Fogonazos, ¿no? Entonces, o visual o auditivo o mezcla suele ser lo previo a esa separación, que muchas veces es difícil. Quiero decir que sobre todo la primera vez es difícil, hay que hacer un esfuerzo. De hecho, cuando se induce se suele recomendar visualizaciones como una escotilla por donde, digamos, el cuerpo astral sale del cuerpo físico, se visualiza ese cuerpo astral saliendo, levantándose, generalmente parte del cuerpo físico de tumbado y como que se incorpora, es decir, cuesta esa fase de separación cuerpo físico y astral, ¿eh? Era una especie de fino hilo de plata que unía ese cuerpo astral con el cuerpo físico, generalmente o en la zona de umbilical o en la zona más de tercer ojo. Eso no es mito, sino que la gente lo veía. Muchas cosas que se identifican con la muerte, muchos creen en la interpretación que eran estas experiencias, claro, donde vemos, en Egipto es muy inquietante especialmente, y tú y yo lo sabemos, doctor, es el muerto está viendo su propia tumba de alguna manera. Sí, sí. El muerto convertido en ave está todavía viendo a su otro yo muerto. Exactamente. ¿Qué es eso? Eso sería una representación de lo que actualmente se describe como esa experiencia de viaje astral, y que está en otras culturas también, ¿eh? En culturas orientales, taoísmo... Es universal una vez más. Es universal de nuevo, sí, sí. Y la iconografía es muy parecida, ¿eh? Y la descripción también literaria es muy parecida. Lógicamente, ahora hablaremos de alguna investigación que se ha hecho sobre este tema, hay poca, pero que también es interesante. Que hay tres posibilidades posibles, una simplemente andando, lo cual parece lógico, otra un poco más rápida, ¿no? Que sería como un viaje entre las cosas, ¿no?, a su alrededor, y hay una tercera, que es la que él recomienda para grandes viajes, ¿no?, que es simplemente pensar en el sitio, ¿no? Yo pienso que estoy en Nueva York y aparezco en Nueva York al segundo siguiente como en un sueño, y lógicamente no veo ese proceso. Por aquí está la clave de, hemos visto, yo recuerdo, por ejemplo, hay historias que nos marcaron a nosotros, doctor, nos marcaron profundamente. Éramos unos críos cuando veíamos, por ejemplo, a Fernando Jiménez del Oso y a JJ Benítez en las autonómicas en aquella época, les hablo de hace más de 30 años, lo que es la vida, de madrugada grabando, y veíamos como JJ Benítez contaba en concreto en un proceso de ayahuasca, bueno, una especie de viaje astral, y que prácticamente veía, una experiencia muy personal, pero un lugar, que era su casa y demás. Eso nos marcó profundamente. Y leyendo en aquellos libros, que sobre todo con el Instituto Monroe se empiezan a popularizar, uno dice, vaya, ¿cómo se puede hacer un viaje astral? Y combinándolo todo, querido Javier, ¿cuáles serían las pautas para el viaje astral perfecto? Este que empieza con relajación, visualización de escotilla, ¿cuáles son los pasos de principio y final y cuánto dura ese proceso? Sí, resumo. No, porque efectivamente una mezcla de todo, ¿no? En el libro lo comentamos, no es tanto. A nivel despierto convendría, uno, repetirse frecuentemente, voy a tener un viaje astral cuando duerma, porque la mayor parte de la inducción se hace en ese periodo previo al sueño. Entonces, el repetirse, como hacemos en el sueño lúcido, quiero tener un sueño lúcido, quiero tener un viaje astral, en este caso, uno, y dos, tener claro qué voy a hacer si desarrollo viaje astral. Porque igual que pasa en el sueño lúcido, el nivel de conciencia, aunque se es consciente, no se es tan consciente como despierto. Entonces, ir a ver a mi familia o a ver, yo qué sé, el monasterio tal, lo que sea. Monasterio de Yuste. Por ejemplo, ¿no? Pero tenerlo claro para en ese momento poder hacerlo. Eso durante el momento despierto. Y luego cuando me despierte, apuntar rápidamente, porque igual que ocurre con el sueño, después de un viaje astral, todo se disuelve como un azúcar y el agua, ¿no? Exactamente. En el primer minuto lo has apuntado o... ¿Y el momento escotilla cómo es, Javier? Entonces, la inducción sería, uno tiene que relajarse a fondo, ¿no? Generalmente se recomienda no estar demasiado cansado físicamente. Es como se hace en el sueño lúcido inducido desde despierto, es decir, esperar a que uno se duerma, pero en este caso lo que va a haber no solamente son imágenes, sino son esas señales de separación cuerpo astral, cuerpo físico. Es decir, los ruidos tipo hélice que suena o las
ese momento previo, por lo que describen los otros autores, con la hélice sonando, que es bastante impresionante. O sea, que Javier García Campaña, nuestro médico catedrático, iba por una línea buscando el viaje astral, y en el momento en que se producen esos ruidos extraños que parecen de hélices, ¿no?, de algún mundo que no conocemos en la nuca, en vez de tirar hacia la circunvalación, digamos, del viaje astral y notar que tu cuerpo se queda allá abajo, vas al sueño lúcido. Debe ser un engranaje que puedes ir por un lado para otro. Yo creo que de alguna forma debe pasar, porque también me lo han comentado esto otras muchas personas que les gusta y les interesan los sueños lúcidos. Entonces, la recomendación para la audiencia que quiera hacerlo es aguantar ese periodo, que mucha gente se echa para atrás y tiene la experiencia de... Hombre, es que tiene que impresionar. Efectivamente. Entonces, si tú aguantas y visualizas, yo creo que ese es el salto difícil. Ese es el salto difícil, el o visualizar que te vas o la escotilla, etcétera. Y si se consigue pasar esa fase, que pocas personas, insisto, describen que la pueden pasar, entonces ya empiezas a ver la autoscopia. Tú te llevas el cuerpo desde una distancia, generalmente desde el techo. Eso produce la primera vez una sensación de a ver si me voy a morir o me va a pasar algo. La tendencia natural es a intentar volver al cuerpo, se vea o no el cordón de plata. Entonces quizás ya para la segunda o tercera vez que ya ves que estás más tranquilo, entonces puedes empezar a explorar. ¿Y qué se puede hacer, doctor? Que es la gran clave, ¿no? Bueno, lo que describen las personas que han tenido estas experiencias es que, como teóricamente tú estás en el mundo real, a diferencia de lo que ocurre en el sueño lúcido, podrías visitar cualquier cosa, quedar con cualquier cosa. En el futuro hablaremos de los sueños en que se queda con otras personas. Compartidos. Prepárense. Entonces, el viaje astral sería relativamente fácil, por lo que describen, hacer un viaje astral compartido. Es decir, poder visitar a alguien. Poder ver a alguien que está despierto en ese momento y poder tener cierto contacto. Entonces, esto normalmente va asociado a un gran desarrollo, ¿no?, espiritual, meditación. Tú eres un científico, doctor. Sí, tú eres un catedrático, tú eres una eminencia en tus campos. Esto sigue siendo un poco bestia negra. Todo el mundo sabe que eso está ahí, pero en los márgenes... Sí. ¿O se va aceptando? Creo que progresivamente se va aceptando, pero yo vengo del mundo científico y lo digo y lo remarco. Una de las dificultades que tenemos en ciencias contemplativas, el campo que a mí me fascina, es compaginar experiencia en primera persona, alguien te dice yo experimento esto, y la experiencia en tercera persona. Es decir, los aparatos nos dicen tal cosa. Eso cada vez se está intentando más, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este tema hay alguna investigación en la Universidad de Ottawa, que tiene en Canadá, que tiene también su cátedra de ciencias contemplativas y tal, publicaron no hace mucho en Frontiers of Human, y también con la experiencia del yo en general, que es la unión paritotemporal. Ahí parece ser que coinciden áreas visuales, áreas táctiles, áreas auditivas, áreas sensoperceptivas, vestibulares, y entonces eso da la sensación de yo. La estimulación eléctrica de ese área generaría experiencias artificiales, es decir, inducidas externamente de viaje astral. Se me está ocurriendo, doctor, que es lo complicado siempre, pero hace poco con el doctor Alonso hacíamos esa medición del cerebro que fue sorprendente y que no se había hecho en televisión, del cerebro de un sensitivo. ¿Qué pasa? Incluso en plena visión, recuerdo en la historia de Aldo, ¿no? Una persona que dice que ve una cosa y que tenemos la suerte de ir con una diadema de flujo que emite las ondas cerebrales y que vemos sus reacciones. Y curiosamente, doctor, ante estas personas que tienen una experiencia muy choqueante, muy directa, que están viendo una figura que para ellos es real, resulta que se estimula especialmente o crece las ondas que tienen que ver con el hemisferio menos imaginativo. Es decir, no está disparándose la imaginación, la fantasía, la cuestión artística, sino todo lo contrario, la que sería un poco del cálculo, el control, el raciocinio. Es decir, como cuando tú y yo nos estamos viendo ahora mismo. Sorprendente. Y yo me estoy imaginando, doctor, lo hablaremos, puede ser una dupla tremenda con el doctor Alonso, meter en uno de los grandes escáneres cerebrales a alguien intentando inducir un viaje astral. Puede que se consiga, puede que sea imposible, no es tan fácil como nos decían las guías de los años 70, como hágalo usted en cualquier sitio, pero quizá veríamos esos elementos constitutivos de ciertas partes del cerebro que se activan y se inhiben en ciertos momentos. Esto ya hay estudios, perdona, porque quiero decir que estimulando el área paritotemporal, las personas a las que se le hace cuentan experiencias muy parecidas a un viaje astral, uno, y dos, esto otro que te comentaba, alguien que induce con facilidad viaje astral, que no es fácil encontrar una persona así, cuando está describiendo que está en viaje astral, se demuestra que hay una activación de este área y una disminución de la activación visual. Alguien, Javier, que induce viaje astral, ¿quiere decir que se puede poner al lado del viajero
indicarle algo, o alguien que en sí mismo ya sabe, ¿no? No es una cuestión como hipnótica ni nada de eso, sino alguien que ya sabe viajar perfectamente, que lo ha hecho varias veces. Bueno, qué sujeto más maravilloso sería ese para ponerlo a prueba y observarlo y verlo. ¿Qué podemos aprender de esta experiencia? Es decir, ¿qué le puede dar al ser humano de hoy, envuelto en tecnología, en tablets, en una cosa que parece tan milenaria y ancestral como el viaje astral? Pues yo te diría que es similar a la experiencia de sueño lúcido, ¿no? Uno cuando tiene un sueño lúcido se replantea cosas desde la perspectiva, digamos, espiritual, contemplativa, como quieras llamarlo. Lo que dicen los estudios es que las personas que han tenido experiencias fuera del cuerpo, la mayor parte de los estudios se han hecho con experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Esa experiencia de fuera del cuerpo, cercanas a la muerte, cambian todo su psiquismo. A partir de ese momento valoran mucho más otras cosas, ¿no? Cosas que no tienen que ver necesariamente con el dinero, con el trabajo, etcétera, sino con la conexión, con el sentido de la vida. Se producen cambios estables, mantenidos, que tienen que ver con valores y visión, digamos, más espiritual. Fuera de experiencias cercanas a la muerte, personas que han tenido esta sensación de viaje astral, lo mismo, ¿no? Valoran más otras cosas, se interesan más otros temas, porque son experiencias nucleares, experiencias, como decía Maslow, acme, ¿no? Que son experiencias cumbre. Y entonces, cumbre. Claro, esas son... Quien ha visto esa luz, ¿no? Es decir, no puedes plantearte las cosas de la misma forma. No, exactamente. Mira, doctor, yo tengo hace poco un amigo, un entrañable amigo mío peruano, que hizo un auténtico imperio con su industria, que tenía, yo creo que me permitirá contarlo, que tenía no sé cuántas fábricas en cuántos lugares del mundo. Su vida se había convertido, porque era un hombre nacido, no de la nada, sino de más abajo de la nada, imagínate, un hombre hecho a sí mismo, con las mayores dificultades. Un día contaré su historia, y porque es maravillosa. 300 días de 365 los pasaba fuera de su casa y su familia. Zurich, Hawái, Alaska, Canadá, abriendo fábricas, haciendo más grande porque era su ilusión. Y un momento dado en Bután, en una experiencia no inducida, sino un poco espontánea, te lo cuento así, Javier, porque es así, ¡pum!, común. Y de repente es como una claridad que le dice, ¿tú eres feliz, Carlos? ¿Qué estás haciendo? Entiendo yo, y él se reía, que se puede plantear uno eso cuando ya puede ser, ¿no?, un auténtico imperio, pero resulta que su vida da un giro absolutamente radical. Dijo, yo estoy aquí para una factoría más, un millón más. Algo que no sabemos bien qué es, le atravesó, Javier, por completo, en una experiencia de tipo, y dedicó su vida y la está dedicando a ayudar a su gente, a volver a donde salió y ayudar. Muy entrañable este amigo mío, y te quedas como diciendo, bueno, me están contando una experiencia de este tipo. Es decir, la experiencia astral, la experiencia del sueño lúcido, la experiencia donde uno intuye que hay algo más de la vida ordinaria, te cambia, pero pasan las experiencias cercanas a la muerte, muchas veces en la visión de una imagen que no se entiende, ¡pah!, el shock. Claro. Uno dice, ¿qué sentido tiene lo que estoy haciendo? Que es lo que le pasaba también, otro millón más, otra fábrica más, o hago algo que sea radicalmente distinto y que al final de la vida diga, he hecho algo que vale la pena. Este tipo de experiencias cambian. Es maravilloso, doctor, viajar contigo, y quien quiera saber más, bueno, en redes sociales lo pondremos, pero el último gran libro de sueños lúcidos es el de nuestro querido Javier García Campayo, para quien quiera adentrarse en todo este mundo. Vamos vagando por diferentes facetas, y la próxima quizás sea sueños compartidos, que ya es como una cabriola, un salto máximo. Javier García Campayo intentó el viaje astral y se quedó en la zona de las hélices. O sea, no es tan fácil, porque hay cosas que son complicadas. Pero bueno, ahí están desde hace milenios. Mil gracias, Javier, por ser nuestro Cicerone. Es necesario en este mundo tan complejo, donde tanta gente cuenta tantas cosas, donde tanta gente da instrucciones a la brava, y yo creo que tu experiencia de muchos años científica es esencial. Hasta la próxima lección, querido amigo. Hasta la próxima lección.